el regreso a Medellín. Siempre, al terminar el año escolar en noviembre cerraban la residencia, y Adolfo, Sandra y Antonia viajaban a encontrarse con su madre en Medellín. Rosa dejaba que se quedaran en su casa, pero había que mantener el silencio y el orden, por eso es que ese tiempo se le hacía a Antonia muy largo. Pero este viaje fue muy diferente, pues cada uno se sentó en un puesto solo y ninguno se hablaba. Antonia y Adolfo estaban confundidos porque, a diferencia de ellos, Sandra había empacado todas sus pertenencias, aunque siempre dejaban los uniformes y los zapatos del colegio, sábana y toallas, pero esta vez Sandra había empacado todo. Azucena los recibió en la terminal de transporte. Ya don José había hablado con ella varias veces en ese año, y le había contado de la decisión que tomó Sandra, y también sobre cómo las Bedollas se habían hecho cargo de Antonia. En la última conversación que tuvieron, don José le hizo una advertencia. Doña Azucena, yo lo lamento mucho por usted, pero si Sandra se sigue comportando como se viene comportando, el próximo año no tendrá el cupo en la residencia, le dijo calmadamente, porque sabía que no era culpa de ella. Azucena colgó esa vez el teléfono. Frente a ella estaba Rosa, que pasaba todos los días en la casa. ¿Qué pasa, Azucena?, preguntó Rosa desde su sillón favorito, uno de cuero de color azul rey, el cual ubicaba al lado de la puerta de la casa que se mantenía siempre abierta, y de esa forma, cada vecino que pasaba la saludaba al verla, e incluso algunos entraban y se sentaban a hablar con ella. No sé de verdad qué pasa, Rosa. Sandra se está comportando de manera muy rebelde. Dice que si sigue en el colegio del pueblo no va a poder entrar a la universidad. ¿Pero cómo me la voy a traer? Rosa le escuchaba con atención. Pues, Azucena, tráigala a vivir acá con usted. ¿Cómo así, Rosa? Usted me está hablando en serio. ¿Puedo traer a mis hijos a vivir conmigo?, preguntó Azucena, dudando de la respuesta de su hermanastra Rosa. Sí, Azucena, tráigalos que ahora que no trabajo puedo ayudarle con ellos. Además, aquí muy cerca hay un colegio para los mellizos, y una escuela para Antonia, le dijo Rosa desde su sofá. Azucena estaba pasmada, una gran alegría la invadió, y pensó en levantar el teléfono y llamar al pueblo para contarle a sus hijos, pero reflexionó luego que lo mejor era esperar hasta el próximo fin de semana. El siguiente viernes no durmió, esperando poder hablar con Sandra para contarle la noticia. Le contó que desde noviembre podrían vivir en la casa de la tía, mientras la joven escuchaba muy atenta a su madre, y se puso muy contenta, pero como llevaba meses sin hablar con sus hermanos no les dio las noticias. Por eso, ese noviembre Antonia y Adolfo no sabían que ese podía ser el último viaje de ida. Para ellos, la estadía en la casa de la tía Rosa no era algo que les gustara, y siempre mantenían la esperanza de que a mediados de enero iban a volver a ese pueblo donde tenían tantos amigos que les enseñaban muchas cosas nuevas. Por ejemplo, había un joven llamado Hugo, de unos 16 años, quien dibujaba muy bien y le enseñó a Antonia a dibujar. Se sentaba con ella, tomaba un libro de la escuela y en una hoja del cuaderno le enseñaba cómo hacer trazos suaves, hasta conseguir hacer una cabaña igual que la del libro, y siempre tenía paciencia para enseñarle a dibujar los animales que Antonia quería aprender a dibujar. Antonia había escuchado que Hugo tenía cáncer, pero ella no entendía qué era eso, solo sabía que él estaba enfermo, y se sintió muy triste cuando después de un fin de semana Hugo no volvió. Cuando las jóvenes de primero de bachillerato empezaron a estudiar inglés, en la residencia se escuchaban todas las tardes los números del 1 al 10 en inglés. Jazmín y Beatriz eran las más chiquitas entre las jóvenes, y desde que llegaron a la residencia vieron en Antonia la imagen de alguna hermana menor que dejaron en sus casas, por lo que siempre le estaban enseñando los números y otras palabras en inglés.
Otra compañera tenía facilidad para el francés, y también le enseñaba a Antonia. Betulia era todavía un pueblo en el que se podía jugar libremente, sin tener que preocuparse por violadores o ladrones. Un lugar donde se podía ir de paseo, observar espectaculares paisajes y quedarse a jugar debajo de la lluvia hasta esperar a que el sol saliera para secarse la ropa que se llevaba puesta. Cuando llegaba la hora de dormir, don José movía un manojo grande de llaves que se escuchaba en todo el barrio, y Antonia y los demás alumnos que estaban fuera de la residencia corrían para llegar a tiempo, antes de que las puertas de las habitaciones fueran cerradas. Pero, a escondidas de don José, en el cuarto de los hombres una de las tejas estaba suelta, y por allí los jóvenes salían y entraban de nuevo al cuarto. En las vacaciones de diciembre del año 1991, Antonia tenía 10 años de edad, y esperaba con ansias en la casa de su tía Rosa el regreso a ese pequeño pueblo. Terminaron las vacaciones y Antonia vio que Adolfo estaba haciendo las maletas, pero su mamá le dijo que ella no tenía que empacar. Antonia, no empaque nada, que usted junto con su hermana Sandra se van a quedar a vivir aquí. Pero ma, yo quiero volver a la residencia. Mire que ni empaqué mi uniforme, ni los zapatos del uniforme, todo lo dejé en mi armario de la residencia. Además no me despedí de nadie, ni de Jazmín, ni Nancy, ni... ¿De quién?, preguntó Azucena. De mis mejores amigas, dijo Antonia. Antonia, de ahora en adelante nos vamos a quedar aquí en la casa de su tía Rosa. Sandra tuvo algunos inconvenientes con jóvenes de la residencia y quiere ingresar a la universidad, por eso quiere hacer el último año del colegio aquí en Medellín. Ese día, Antonia, Sandra y su madre acompañaron a Adolfo a la terminal, pero él viajó solo. Sin embargo, Antonia continuó preguntándole a Azucena. ¿Y yo? ¿Cuándo vamos a regresar mi hermana y yo a la residencia? Azucena la miraba y no le contestaba nada. En los años que había pasado en la residencia, Antonia no le había contestado al teléfono, y solo le hablaba en diciembre cuando llegaban a la casa de la tía Rosa. Por eso entre las dos había crecido una gran brecha. Rosa se estaba haciendo cada vez más mayor, pero se había sentido acompañada en los años que había convivido con Azucena. También vivía en la casa con ellas un joven de unos 20 años, hijo de Rocío, quien salía todas las noches y era muy sombrío. Antonia y Sandra poco hablaban con él, pero siempre fue muy respetuoso con ellas, y a Azucena la trataba como una tía, no como hacía Rocío, que siempre le decía a su hijo, ella no es su tía, es solo mi media hermana, la hija del negro. Antonia pasaba sus noches soñando con estar de nuevo en la residencia. Soñaba con don José, con Dora, la joven que vestía de pantalón morado y blusa amarilla, con Mariluz, una joven pecosa de cabellos rojos, que además de una belleza impresionante mostraba una amabilidad tan grande como para planchar el uniforme a todas las que se lo pedían. Mariluz, va a planchar, decía una de tantas que la veía aproximarse a la mesa de planchar. Sí, contestaba Mariluz con el tono suave de su voz. ¿Me plancha el mío? Y el mío, y el mío. A lo que la joven solo respondía, ¿quién más quiere que le planche su uniforme? Y varias manos se alzaban. Antonia también recordaba y soñaba con los días en que alguna de ellas gritaba, ¿quién tiene mis blue hands? Alguien tiene que tenerlos. Y después de varias horas gritando terminaban por desistir, porque sabían que el pantalón siempre aparecía lavado y colgado en el tendedero, y solo había que esperar. Otro de los recuerdos más recurrentes de Antonia sobre la residencia era a la hora de lavar la ropa. Ya que el jabón Rey, un cubo de jabón azul, era el único que llegaba al pueblo, y todos los estudiantes intentaban distinguir el suyo propio de alguna forma, cortándolo en la forma de la letra inicial de su nombre, pero a pesar de eso siempre se encontraba alguno diciendo,
se me perdió el jabón para lavar la ropa, ¿me presta su jabón? Es que el mío se perdió, ¿este es mi jabón? No, es el mío. Antonia también había aprendido muchos valores en la residencia, debido a alguna que otra experiencia. Un día, por ejemplo, se organizó un viaje a una finca cercana, donde había una cancha y una piscina natural, y Adolfo llevó a Antonia. El día transcurría normalmente, algunos estaban jugando un partidito de fútbol y los otros miraban. Una gallina empezó a revolotear por el lugar, entonces algunos comenzaron a cuchichear. Cuando empezó a atardecer, todos decidieron regresar a la residencia, y en el camino alguien preguntó en voz baja: ¿Es verdad que trajeron la gallina? Sí, al llegar a la residencia la arreglamos y nos la comemos. Antonia escuchaba con atención, y el solo pensar que iba a comer gallina la llenó de alegría. Para llegar de nuevo a la residencia había que caminar bastante, por eso cuando llegaron se sorprendieron cuando lo primero que vieron fue al dueño de la finca parado al lado de don José, quien, furioso y con su cara roja de la vergüenza, en ese momento le estaba entregando un dinero al señor. Muchachos, el señor es el dueño de la gallina, yo ya le entregué lo que cuesta, pero cada uno tiene que poner dinero para pagarme. Antonia estaba cansada del viaje y se fue a dormir, anhelando luego comerse su buena presa de pollo. Cuando despertó salió corriendo para la cocina, pero en el patio vio a Adolfo y Sandra discutiendo, se acercó para escuchar la conversación y se asustó. Usted tiene que poner la parte de Antonia para pagar esa gallina, le decía en voz alta Sandra a Adolfo, usted es el responsable. Pero Sandra, ¿de dónde voy yo a sacar esa plata? Le respondió Adolfo. Ah. ¿Y de dónde la voy a sacar yo? Alegó Sandra. En ese momento llegó don José, mientras Antonia miraba atenta sin entender de qué hablaban sus hermanos. Yo pongo la parte de Antonia, dijo don José, pero, muchachos, paren de discutir que ese no es el problema. Aquí lo importante es que se robaron una gallina, les reprendía don José a Adolfo y Sandra. Antonia miraba sus rostros, luego miró alrededor y vio que había otros jóvenes comiendo, y alcanzó a ver varios huesos. ¿Ya está la gallina?, interrumpió Antonia a don José. Sí, Antonia, y ya se la comieron, le dijo don José. Al escuchar esas palabras, a Antonia la invadió un sentimiento de rabia y empezó a llorar, diciendo entre el llanto y rabia: ¿Pero cómo así? A mí no me tocó. Antonia lloraba de la rabia y solo miraba alrededor. Don José se arrodilló, quedando a su altura, y miró a la niña a la cara. Antonia, tienes que aprender de esto, robar no trae nada bueno, esa gallina no les pertenecía a ustedes, y tu castigo hoy va a ser no comer, creo que esa va a ser una muy buena lección para ti hoy, le dijo don José, mientras Antonia continuaba llorando. Así pasaron los primeros días en la casa de la tía Rosa para Antonia, viviendo de sus recuerdos. Su tía estaba jubilada, y en la casa hacía osos de peluche que cosía en una vieja máquina Singer. Rosa salía muy a menudo de la casa, porque llevaba los peluches a las tiendas y casi 3 o 4 veces en la semana se levantaba temprano para alguna cita médica. En algunas ocasiones llevaba a Antonia con ella, pero cuando no podía, Antonia se quedaba sola, ya que Azucena salía muy temprano a trabajar. A Sandra tampoco le gustó el colegio cerca de la casa de la tía Rosa y buscó otro, el Fontessori, en un barrio cercano. Ese colegio tenía en sus últimos grados un esquema diferente de educación, y los alumnos se inscribían además en un curso de introducción para la universidad. Sandra quería estudiar arquitectura, porque era muy buena para dibujar, pero cuando llegó a hacer la inscripción ya no encontró cupos, y por eso se inscribió en artes. El día de la inscripción conoció a Marjorie,
Una joven que quería estudiar medicina pero que tampoco encontró cupo en los cursos de salud, por lo que se tuvo que matricular en nutrición. Sandra y Marjorie se encontraron en las filas, y las dos empezaron a hablar, decepcionadas. Sandra tenía facilidad para hacer amistades, y siempre les contaba su vida a las personas como si fueran amigas de toda la vida. Por eso ese día supo Marjorie que la familia de Sandra moraba en la casa de su tía como arrimados. Marjorie era hija única de una madre soltera, y como hija única tenía un cuarto propio, además de que su casa era muy agradable y quedaba cerca del colegio. Ese mismo día, al llegar a su casa, Marjorie le contó todo a su madre, quien quedó conmovida con la historia de Sandra y decidió aceptarla en su casa. Así pues, a los pocos días Sandra salió de la casa de Rosa para la casa de Marjorie.